Hoy te quiero hablar de este documental que expandirá tu mente y tu visión del mundo. Su nombre es Crazy Wise y está dirigido por Phil Borges. Explora cómo las sociedades occidentales tratan a las personas que experimentan crisis mentales y cómo estas prácticas se comparan con las de las culturas indígenas alrededor del mundo. Crazy Wise investiga la intersección entre la crisis mental y el despertar espiritual. El documental propone que las experiencias que en las sociedades occidentales se consideran enfermedades mentales en muchas de las culturas indígenas se ven como significativos episodios que nos pueden llevar a un crecimiento personal y espiritual. El documental sigue las historias de dos personas, Adam y Ekaya, quienes han enfrentado crisis mentales significativas. A través de sus experiencias, el documental explora cómo diferentes enfoques hacia la salud mental pueden influir en el bienestar y en la recuperación. Adam es un joven fotógrafo con un futuro prometedor. Sin embargo, experimenta episodios de psicosis. A través de su viaje, el documental nos muestra cómo la falta de comprensión y apoyo en su entorno puede empeorar su condición, llevándolo a experimentar incluso el rechazo de su familia y de la sociedad. Se refugia en las adicciones y termina viviendo en la calle. Eventualmente, Adam encuentra alivio al explorar diferentes enfoques alternativos para su salud mental, incluyendo las prácticas espirituales y terapias no tradicionales. Ekaya, por otra parte, es una mujer que también enfrenta crisis mentales muy severas, las cuales le impiden inclusive valerse por sí misma o ser capaz de criar a sus hijos. Ha estado en diferentes grupos de apoyo, así como clínicas, hospitales mentales, ha sido recetada indiscriminadamente y finalmente, después de varios intentos de suicidio, en su búsqueda por la sanación, encuentra inspiración en las prácticas indígenas. Su historia destaca la importancia de la comunidad y el apoyo espiritual en su proceso de recuperación. Por otra parte, vemos la historia de cómo son estas personas tratadas en Oriente y cuál es su enfoque, como en lugares como el Tíbet, la India, etcétera, se les venera o se les ve como sabios, como los elegidos. Por ejemplo, vemos la historia de esta mujer que dice haber comenzado a escuchar voces a los 12 años y cómo los ancianos sabios de su comunidad vinieron hacia ella para calmarla, decirle que no se asustara, que ha sido elegida y que ha sido la elegida para guiar a la tribu la próxima guía de su comunidad. Crazy Wise contrasta las prácticas de las culturas indígenas con las sociedades occidentales. En muchas culturas indígenas, las experiencias de crisis mentales se consideran como un potencial para el despertar espiritual. Se abordan con rituales y el apoyo de la comunidad, en lugar de ser únicamente medicalizadas y patologizadas. El documental critica la forma en que las sociedades occidentales manejan las enfermedades mentales, señalando que la medicalización y el estigma pueden impedir el crecimiento personal y la recuperación. También se argumenta que el enfoque occidental a menudo ignora los aspectos espirituales y personales de las experiencias de crisis mental, además de que las personas no estamos preparadas para abordar temas de esta naturaleza, por lo cual decidimos cerrar los ojos e ignorarlos. Crazy Wise sugiere la necesidad de un cambio de perspectiva sobre la salud mental, promoviendo un enfoque más holístico que incluya las dimensiones espirituales y comunitarias. El documental aboga por una mayor apertura a las prácticas indígenas y otro tipo de alternativas que puedan ofrecer vías adicionales para la sanación y el crecimiento personal de estas personas. No olvides darle like y suscribirte para poder seguir expandiendo más conciencias. Gracias.